la Sociedad Nacional de Industrias y tomando en consideración que el día de hoy se celebra el Día de la Lucha contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Primero vamos a separar términos. Normalmente la hostilidad laboral la suelen relacionar con el hostigamiento sexual, ¿sí? Para el derecho laboral estos términos son diferentes, incluso dependiendo del régimen, si es que hablamos de un CAS, etcétera, el término exacto que se maneja es acoso laboral. No obstante, al ser hoy el día central de esta lucha contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, vamos a tratar de desarrollarlo en las diapositivas que estamos presentando. Recordemos que la hostilidad viene a ser cualquier tipo de acto que veje la dignidad, el bienestar mental, emocional e incluso físico. Un acto también podría constituir un perjuicio físico en este tema de hostilidad laboral. No obstante, si tiene el componente sexual, nos vamos a referir a él como el hostigamiento sexual, y en el rol preventivo de SUNAFIL en la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, lo vemos como hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Para no cansarlos, yo sé que ya son las 4 de la tarde, no veo bien cuántas personas hay conectadas, pero imagino que esto se va a grabar, también se hará llegar a los inscritos. Vamos a desarrollar este tema de una forma un poco más didáctica, lo más rápida posible, así es que les pido su atención para que saquemos algo de información básica, porque si bien este tema de hostigamiento sexual no solo tiene un marco que lo protege a nivel laboral, sino existen normas principales como la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la Ley 30364, que es la Ley de Prevención, Lucha y Erradicación contra la Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar, convenciones como la Convención Belén du Pará, que hablan acerca de estos temas de violencia, violencia de género. Incluso nuestra Constitución, en el artículo 1, donde se habla acerca de que el fin supremo de la sociedad y el Estado son el respeto de la persona y su dignidad. Los artículos, los derechos fundamentales englobados en el artículo 2, ¿no? Como la vida, la libertad, la intimidad, el derecho al trabajo, todos tienen que ir concatenados en este marco legislativo que tenemos. No obstante, ahora nos vamos a referir específicamente a qué hacer o cuándo se puede considerar un acto como hostigamiento sexual en materia laboral, ¿sí? Las diapositivas que tienen a continuación nos dan el marco normativo en cuanto a las infracciones administrativas que se pueden dar cuando se realizan estas infracciones en un entorno profesional, en un entorno laboral. SUNAFIL tiene una jurisdicción para verificar estos entornos en cuanto a los regímenes especiales como microempresa, régimen agrario, construcción, etcétera, como el régimen de la actividad privada, que es el 728. En estos rubros, en estos regímenes laborales, son parte de la jurisdicción que tiene SUNAFIL para verificar, por ejemplo, si se ha cometido este tipo de infracciones, si no se han seguido los procedimientos adecuados y, de ser el caso, imponer la multa correspondiente. Cuando hablamos del hostigamiento sexual, vamos a aclararlo, este se da en más de un ámbito, no es que solo se dé en lo laboral, en lo académico, en lo familiar, se puede dar incluso en la calle y hay senda normativa para una protección integral de las personas frente a este tipo de violencia. No obstante, el día de hoy estamos conmemorando esta lucha para erradicarlo del ámbito laboral. Cuando hablamos del hostigamiento sexual como violencia en el ámbito laboral, ya ha quedado muy consciente en la mayor parte de empleadores y trabajadores que
constituye un acto de violencia las conductas de naturaleza o connotación sexual, es decir, las más evidentes, que pueden ser palabras, gestos, mensajes, tocamientos, pero todavía no nos hemos dado cuenta en muchos entornos que las conductas de naturaleza o connotación sexista son aquellas que representan un tipo de violencia que también es considerado hostigamiento sexual, pero está encubierto. Porque, por ejemplo, puede darse en un ámbito que se presta a las bromas, como bromas en relación a estereotipos de género, que vamos a ver algunos ejemplos más adelante. El punto importante es que sea una conducta de naturaleza sexual o de connotación sexista, en ambos casos no es requerido de que se acredite por parte de la víctima que la ha rechazado ni que esta conducta ha sido repetitiva. Basta una sola de estas conductas para que se pueda proceder a la denuncia. Como les mencionaba, las que son de connotación sexual son más evidentes. Palabras, gestos, tocamientos, mensajes. No obstante, cuando se refuerzan o se promueven estereotipos dentro del ámbito laboral, por ejemplo, en el sector de construcción, que se podría llegar a discriminar, hablar acerca de las obreras en construcción civil, al ser un grupo mayoritario el masculino, o en temas en relación a la vestimenta de las trabajadoras, que pueden estar trabajando en atención al público y puede hablarse acerca de su aspecto personal, como que quien enseña más vende más, este tipo de características asociadas a temas de estereotipos de género también son parte de un hostigamiento sexual. Y no creamos que esto se da solo en relación a las mujeres trabajadoras, sino también a los varones. Por ejemplo, el tema de ver a un trabajador expresar sus emociones y hacer comentarios ridiculizándolo, poniéndolo, llamándolo afeminado o diciendo o perpetuando estereotipos como los hombres no lloran, también tienen una connotación no sexual, pero sí sexista, que también es sancionada. ¿Quiénes pueden ser víctimas? Ya lo hemos visto. Aquí normalmente la situación de indefensión en su mayoría se suele ver por temas de grados, normalmente es, o en una gran mayoría, las denuncias provienen de subalternos frente a sus jefes y hay una gran incidencia en mujeres trabajadoras. No obstante, también existen casos y hay que visibilizarlos entre pares, entre mujeres, entre varones, entre un subalterno y una jefa, sea cual sea la identidad, orientación, nacionalidad, el aspecto de una persona, independientemente de temas como su edad, su sexo, su apariencia, lo que fuera, pueden ser víctimas de hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Ahora, cuando hablamos del ámbito laboral, no nos referimos únicamente al espacio donde se ejecutan las actividades profesionales. También puede darse en situaciones que se producen dentro del marco de una relación laboral, aunque no sea en las oficinas. Un ejemplo claro es que se haga un compartir con la gente de la oficina al celebrarse el Día de la Amistad que hemos tenido en febrero. Y en ese entorno, en ese contexto de la reunión que se realiza después de la jornada, en la reunión que se realiza lejos de las instalaciones, se produce alguno de estos actos. ¿Forma parte o no forma parte de este hostigamiento sexual en el ámbito laboral? Si no es en la oficina y si no es en horario de trabajo. Sí, sí forma parte. Siempre y cuando se haya dado dentro del marco de esta relación laboral, puede ser sujeto también a fiscalización. Acá vemos algunos ejemplos en pantalla, los acercamientos, tocamientos, palabras y también las promesas implícitas o explícitas, incluso las implícitas, lo subrayo, de que tener un trato preferente, un beneficio a cambio de un favor sexual, a cambio de un acercamiento sexual. Aunque esta promesa no sea explícita, también forma parte, incluso si se hace de manera soterrada, y puede ser considerada un acto de hostigamiento sexual.
Si es que este acto, al ser implícito, se rechaza y eso acarrea que haya un trato hostil, ofensivo, porque se ha rechazado esta aproximación, quizás por parte de una compañera, un compañero de trabajo, etcétera, puede ser parte, o sea, puede manifestar un hostigamiento sexual, lo puede manifestar. Ahora, el empleador tiene la función de prevenir el hostigamiento sexual dentro del ámbito laboral y para ello debe realizar evaluaciones, diagnósticos. Si es que se da un caso, debe tomar debe otorgar medidas de protección, debe tener también medidas preventivas dentro del entorno laboral y poner a disposición canales de difusión para que dentro de la misma organización sepan cuál es el procedimiento a seguir dentro de su institución. Además, les comento, hay una obligación para capacitar en materia de hostigamiento sexual una vez que el trabajador ingresa a su nuevo puesto de trabajo. Además, anualmente también se debe dar una capacitación especializada para el área de recursos humanos. Existe o debe existir un delegado o comité de intervención frente al hostigamiento sexual. A ellos también tienen que capacitárselos y hacer la acotación que si están efectivamente registrados en el REMIPE, las MIPES están exceptuadas de esta segunda capacitación, no obstante, invitarlos para que puedan recibir estas capacitaciones, se pueden dar de manera gratuita, por ejemplo, a cargo de SUNAFIL. Nosotros no tenemos por qué estar en ningún tipo de cobro por participar en este tipo de eventos. Es parte de la misión de esta institución pública, ¿sí? Ahora bien, cuando se habla del tema de la fiscalización, puede pensarse que basta una charla para que eso sea el requisito que va a verificar el inspector de trabajo y en realidad los inspectores de trabajo tienen una plena autonomía dentro de su proceso de investigación. Puede ser el caso de que él no solamente requiera el registro de los participantes de su empresa, sino también el registro de que se haya corroborado de que esta capacitación no solo ha sido una charla, sino realmente ha infundido conocimiento, sensibilizado a la población. En algunas empresas suelen, después de estas capacitaciones, darles una evaluación para medir qué tanto conocimiento hay del tema y después con el material por ejemplo, de hostigamiento sexual en el ámbito laboral, se hacen refuerzos hasta que se complete este conocimiento por parte de los trabajadores. Y eso en realidad es lo que representa una capacitación. Brevemente les voy a hablar de lo que es el procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual en el ámbito laboral, porque este tema es muy amplio, tanto en tema de plazos, en tema de instancias, qué sucede si es que se da entre trabajadores de la empresa principal. ¿Y qué sucede si esta empresa tiene también terceriza servicios? Si la víctima es parte del tercerizado, ¿eso cambia el proceso? Todo eso tiene un procedimiento especial que no lo vamos a tocar en esta charla para no confundir y al menos en este primer acercamiento que tenemos, sobre todo por la fecha que conmemoramos, nos quede claro a todos los presentes que hay ciertas pautas para seguir en este procedimiento. Por ejemplo, puede que muchos empresarios que están ahora presentes no sepan de la obligatoriedad de la ley en el aspecto laboral de contar con un delegado o un comité de intervención frente al hostigamiento sexual. Esta no es de manera aleatoria, hay una obligación respecto a ello. Y también que quien hace de recursos humanos o el que hace de sus veces administración o lo que fuera, debe también tener claras algunas obligaciones respecto al hostigamiento sexual. Por ejemplo, el hecho de que se adopten medidas de protección, el que se dicten medidas complementarias para evitar cualquier otro caso, etc. Ahora, cuando hablamos de este comité o delegado, si su empresa tiene menos de 20 trabajadores, lo que corresponde es tener un delegado contra el hostigamiento sexual. Pero si tiene más de 20 a más trabajadores, en ese caso de 20 a más, lo que se necesita es un comité de intervención frente al hostigamiento sexual.
Temas importantes y que a veces se desconocen. Cuando en un centro laboral se ha dado ya esta alerta de que puede haberse producido un hostigamiento de carácter sexual, solo se tiene de plazo un día hábil para poner a disposición del trabajador, de la trabajadora que haya sido víctima, los canales de asistencia médica, es decir, contactarlo con tu médico ocupacional, tu psicólogo ocupacional, tu enfermería. ¿Y qué pasa si no tengo estos servicios? Pues ponerlo en contacto con los servicios públicos donde pueda atenderse tanto de manera física, psicológica, etcétera. Los informes sí o sí van a entrar para ser parte y prueba de este proceso, depende de la víctima, porque podría ser que el informe que se emita por parte de salud o lo que fuera, la víctima no desea que se dilate en un procedimiento. Entonces vamos entendiendo la lógica de los procedimientos laborales en resguardar a las víctimas, sobre todo del hostigamiento sexual en este ámbito profesional. De otro lado, cuando hablamos de las medidas de protección, ¿en cuánto tiempo se deben dar? 3 días hábiles, no más de 3 días hábiles desde que se toma conocimiento de esta denuncia, de esta queja, para que se dicten y ejecuten medidas de protección. ¿A quién se tendría que alejar? Por ejemplo, a la víctima o a la presunta víctima o al presunto hostigador. Y muchos dirían, hemos conocido de casos en los que a la víctima se la saca del lugar. Y esto está mal, va contra la norma. A quien se debe desplazar es al presunto hostigador, al investigado. La víctima, solo si ella lo pide, si ella está de acuerdo, si ella pide salir de ese entorno, se la debe desplazar, porque no es ella la que tiene que estar, no es sobre ella sobre quien debe pesar esta medida de protección. A veces eso se desconoce. Lo importante es que quede en nuestro chip como agremiados, como empresarios de la Sociedad Nacional de Industrias, la importancia de dictar medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de nuestros trabajadores, trabajadoras que han denunciado, han expresado haber sido víctimas de este hostigamiento sexual. Otro tema importante, a veces se desconoce la obligatoriedad de comunicar al Ministerio de Trabajo. El empleador, no más allá de los 6 días hábiles que ha recibido esta denuncia, esta queja, y debe iniciar sus investigaciones, también debe comunicarle al Ministerio de Trabajo si no va a incurrir en una falta. Y cuando termine el procedimiento, esa decisión también se la tiene que informar dentro de los 6 días hábiles, una vez que haya emitido su resolución, debe informarlo al Ministerio de Trabajo. ¿Qué sucede si a raíz de una denuncia por hostigamiento sexual no se renueva un contrato o se lo despide? Si se puede probar este vínculo y en torno a ello también hay presunciones, recordemos, cada caso debería ser analizado de forma particular, leyendo los expedientes del caso, etcétera, pero sepan que los despidos o no renovaciones de contrato, cuando están vinculadas a una, o sea, su razón, su vínculo, tiene que ver con esta interposición de denuncias por hostigamiento sexual, estamos hablando de actos jurídicos que han nacido muertos, es decir, son nulos. El despido y la no renovación del contrato son nulos. No obstante, sabemos que en nuestra realidad son múltiples las instituciones las que pueden amañar este tipo de procesos y por eso la importancia de conocer nuestros deberes y también nuestros derechos como trabajadores para saber qué hacer en caso de ser víctimas de hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Como les prometí, no vamos a hacer esta charla tan larga, así es que les pido por favor su atención. También les voy a dar aquí unos datos en lo que concierne a SUNAFIL dentro de lo que es la inspección laboral en materia de hostigamiento sexual. Esta se rige por un protocolo especial y una resolución del 2022 para SUNAFIL, es la 257, en la cual, ¿qué es lo que se puede ver? Por ejemplo, en el tema de la denuncia, pueden ver en pantalla algunos de los requisitos que se tienen para las denuncias. Y tratar de identificar a la presunta víctima, al hostigador, describir hechos, tiempo, lugar, indicaciones. El empleador tiene que indicarle a la víctima, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que adjuntar? Si hay algo que pueda adjuntar.
pedirle si desea o no levantar su reserva de identidad. Ahora, el tema de los medios probatorios. ¿Qué sucede no solo en las infracciones administrativas relativas al hostigamiento sexual, sino incluso en el ámbito penal? Los delitos de carácter sexual se caracterizan por no ser públicos, por realizarse en ambientes donde probablemente sea solo la víctima y el agresor los que hayan tenido conocimiento de lo que ha ocurrido. Por eso, por ejemplo, en el ámbito penal existen acuerdos plenarios para, para que la sola indicación de la víctima, su sola palabra, si cumple ciertos requisitos como que se mantiene en el tiempo, tiene apoyo en hechos incidentales, no pruebas, sino hechos incidentales, etcétera, se lo considera como válido. Sepan también que en la parte administrativa, que un trabajador o trabajadora a ustedes como empleadores les haga llegar esta denuncia sin acompañar de ningún medio probatorio, no conlleva a que se rechace preliminarmente esta denuncia. Se tiene que aceptar, si no, ya saben, pueden estar incurriendo en una infracción. Ahora, cuando SUNAFIL toma conocimiento de este tipo de infracciones de carácter sexual, de hostigamiento sexual en el ámbito laboral, se les da una prioridad que suele dársele a los accidentes de trabajo, despidos arbitrarios, etcétera, para tratar de que una vez que se conozca, se realice la orden y en el mismo día se puedan iniciar las investigaciones. Sepan por eso la importancia de que tomemos conciencia como trabajadores, como empleadores, como público en general, de qué tan resguardada está esta normativa por el carácter importante que tiene para nosotros como sociedad. Recuerden, las infracciones por hostigamiento sexual para SUNAFIL se consideran insubsanables. Hay acciones, infracciones que se pueden subsanar. Por ejemplo, viene un inspector al centro de trabajo y verifica que están los anaqueles uno sobre otro, hay un montón de expedientes, hay suciedad. Quizás si en esa zona no transita nadie, el tema del orden, la falta de limpieza puede ser una infracción a la seguridad y salud en el trabajo, pero podría ser subsanada. No obstante, temas de hostigamiento sexual, al haber atacado la dignidad e integridad de los trabajadores, esas no son subsanables, es decir, vienen con multa sí o sí. Y aquí finalmente vamos a dar algunos ejemplos, ¿sí? Dijimos que si es que no se comunicaba al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que sí ha recibido, es decir, por parte de ustedes, empleadores, no comunican dentro del día que se ha recibido dentro de los 6 días, que se ha recibido una denuncia y se están iniciando los trámites para investigar un posible acto de hostigamiento sexual en el ámbito laboral, ya constituye una infracción leve. ¿Sí? Pero vamos a ver dentro de un momento a qué multas se podrían ver acreedores solo por este hecho de no informar. Ahora, ¿qué sí se considera una infracción grave? Por ejemplo, el no llevar a cabo las capacitaciones ni difundir de manera periódica y que se pueda comprobar que realmente los trabajadores han tomado conocimiento de cuáles son los canales para denunciar el hostigamiento sexual dentro de sus centros laborales y qué es este hostigamiento sexual dentro de los centros laborales. Un acto muy grave ya es el hecho en sí, sea de hostilidad, que hemos estado hablando que no tiene que ver con lo sexual, en lo laboral tiene un tratamiento diferente, cuando es de carácter sexual estamos hablando del hostigamiento sexual, y cualquier otro que afecte la dignidad del trabajador no es leve, no es grave, sino que es muy grave. Que no se adopten las medidas necesarias también es un hecho muy grave. Y como ven en pantalla, son diversas los actos que pueden ser computados como una infracción y por lo tanto dar lugar a estas multas. Y aquí me detengo para que conozcan un poco cómo es este sistema de métrica de multas en la SUNAFIL. Si ustedes están registrados en el REMIPE, más allá si ante SUNAT son o no son microempresarios, pequeños empresarios, para lo laboral solo vale si están efectivamente en el registro del REMIPE. Si están como microempresas, van a ser acreedores como que a una mayor flexibilidad que tiene SUNAFIL. Si ven la parte azul, la parte celeste, son la menor cantidad de montos en el tema de las multas.
Ahora, si están registrados, pero como pequeña empresa, eso ya sube. Y si se trata de empresas que no son ni microempresas ni pequeñas empresas, los montos ya son elevados. ¿Sí? Por ejemplo, instituciones que tienen trabajadores 728 y no van a poder calificar como MIPES. La municipalidad, las municipalidades tienen a los obreros, por eso sus multas son cuantiosas, porque son considerados no MIPE. El Ministerio Público, que tiene asistentes en función fiscal, que son 728, asistentes administrativos, notificadores, que son 728, por lo tanto sus multas también son cuantiosas. Y lamentablemente los emprendedores, microemprendedores que no se han registrado en el REMIPE, también van a figurar como no MIPE. Por lo tanto, fijémonos, el afectar, por ejemplo, otro tema, perdón, de gradualidad en las multas de SUNAFIL, aparte de ser micro, pequeña y gran empresa, es la gravedad. Menos a la leve, un poco más a la grave, mucho más a la muy grave. Y también por el número de trabajadores afectados. No es lo mismo de un trabajador a 10 y más trabajadores, o si hablamos de las no MIPE, de 1 a 10 trabajadores y de 1000 a más trabajadores. Van a ver que aquí están los rangos. Pero pongamos un ejemplo. Si en un tema de seguridad y salud en el trabajo se hubiera afectado a un solo trabajador y uno está como microempresa y ha sido una falta leve, la multa sería de 240 y pico soles, ¿sí? Pero si no está registrado como REMIPE, y por eso, amigos empresarios, si ustedes pueden registrarse, cumplen con los requisitos para ser micro o pequeña empresa, es mejor que se adhieran a esta formalidad, porque miren, una falta leve que no ha logrado ser subsanada tiene un monto de 240, pero si pese a que la realidad son emprendedores, son microempresarios, pero no figuran en el REMIPE, SUNAFIL, en lugar de poner esta multa por una falta leve a un trabajador, por una falta leve a un trabajador en una NOMIPE, ¿cuánto es? 1.391 soles. Entonces, la importancia también de conocer los beneficios de formalizarse para acceder a estas tablas que se realizan para no perjudicar sobre todo a emprendedores, microemprendedores, pequeños empresarios y sobre todo, ya que ustedes se están uniendo a este eje preventivo, recordemos, es preferible prevenir antes que infringir. Les comenté que mi participación no iba a ser muy extensa. Sabemos que ya son las 4:30 de la tarde. De repente muchos de los que se están conectando en este momento se están conectando desde sus centros laborales. Tal vez tenemos trabajadores, empleadores. Por eso la importancia de que esta charla, más que dinámica, sea concisa, para que tengamos, saliendo de aquí, al menos algunos temas claros. ¿Como cuál? Como la obligación del empleador de poner los canales de atención médica a la presunta víctima dentro del primer día hábil desde que ha conocido esta denuncia, ¿sí? Hemos visto también la necesidad de informar al Ministerio de Trabajo de estas denuncias, también informarle su decisión final. Son temas pequeños, pero normalmente se desconocen. Esperemos las coordinaciones pertinentes. Ya hemos hablado con Fernanda, la vamos a invitar a SUNAFIL el próximo mes para que acordemos algunos temas. Quizás uno de ellos puede ser abordar cuál es el procedimiento administrativo, el procedimiento inspectivo sancionador que maneja SUNAFIL, cómo se deben dar este procedimiento en las empresas cuando hay temas de hostigamiento sexual. Listo, por mi parte eso sería todo. Si hay alguna consulta, yo les pediría, por favor, por temas de ciberseguridad, que sean los anfitriones de la Sociedad Nacional de Industria los que pasen a leer las consultas y que éstas se puedan dar por chat y me las hacen saber. Gracias. Muchas gracias, Magíster María del Carmen Silva Vargas. Sí, yo creo que va a haber muchas preguntas. A ver, las personas que estén interesadas en poder consultar sobre algún punto en específico de lo que se ha tratado, les agradecería mucho que puedan hacerlo por el chat para que puedan ser leídas.
Ok, acá hay una. En caso de practicantes que han sufrido acoso sexual por un trabajador nombrado de una institución pública, ¿también se debe comunicar a SUNAFIL, ya que solo se hizo un cambio de puesto del trabajador nombrado? Qué buena pregunta. Muchas gracias por permitirnos ampliar este punto. Recordemos que la jurisdicción de SUNAFIL no es el sector público per se. Si bien puede haber trabajadores del sector público que son también parte del régimen de la actividad privada, como ser un 728, que les comentaba, un obrero municipal, el 728. Muchos de los Disculpe, asistentes, no se le escuchó bien, disculpe, no se le escuchó bien, no sé si podría repetir. ¿se escucha mejor aquí? Ahí se escucha mejor. Ya, excelente. Les mencionaba que la jurisdicción de SUNAFIL no va en sí a lo que son instituciones públicas. No obstante, si en una institución pública existen trabajadores del régimen 728, como puede ser un obrero municipal, sabemos que hay asistentes en función fiscal, asistentes administrativos, notificadores del poder del Ministerio Público, también especialistas en el Poder Judicial, que son 728, sobre ellos se realiza la fiscalización, ¿sí? Eso significa que si yo soy un CAS, soy un 276, etcétera, significa de que yo no puedo acudir a SUNAFIL. No. En primer lugar, hay que ver cuál es la jurisdicción exacta. Dentro de la empresa, dentro del centro de trabajo, sea público o privado, hay una obligación de realizar un procedimiento de investigación respecto a la presunta hostigamiento sexual en el ámbito laboral, ¿sí? Y tienen que tomarse medidas. Ahora, si no se están ejecutando, dependiendo de los regímenes laborales que maneje esa empresa, podría darse la denuncia a SUNAFIL o les comento, en muchos casos las denuncias, por ejemplo, en acoso sexual para CAS, etcétera, se dan ante Servir, además de la propia empresa entidad, ante Servir, ante el propio Poder Judicial. Lamentablemente no es que SUNAFIL tenga toda la jurisdicción de todos los regímenes. Es más, eh, SUNAFIL tiene eh, tiene este carácter de este tema de inspeccionar el trabajo, lo tiene por cierto tiempo y después va a estar sujeto a una evaluación. Podrían volverse a absorber estas facultades inspectivas donde estaban antes, que es en el caso de Ucayale, en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. No obstante, voy a volver a compartir pantalla, quizás para un caso personal, porque mencionan que ha sido un practicante, quizás el que se ha sentido víctima de, tiene derecho a pedir a su Secretaría Técnica, ¿no? ¿Cuáles son el procedimiento, los informes que se han seguido al respecto? Espero que se pueda ver mi pantalla. Aquí hay un QR. En este QR pueden hacer consultas breves y las atienden desde Lima. Podrían poner, por ejemplo, en el caso de un practicante, lamentablemente no todos los practicantes firman un convenio de prácticas. Para ellos no se hace un contrato, se hace un convenio porque están dentro de la modalidad formativa, ¿sí? Pero, ¿qué sucede si yo estoy trabajando y no se me considera como convenio? Tal vez uno ya ha pasado a ser trabajador, o sea, se está encubriendo una relación laboral y verificándose esa relación laboral y que se vea que quizás mediante el Poder Judicial que uno efectivamente es un trabajador, no un locador de servicios, tampoco un practicante, ahí ya entraría de manera plena la jurisdicción de SUNAFIL. Ok, acá hay otra consulta que está un poco referida a lo mismo. Si soy Corpac y estoy en el 728, ¿debe ser comunicado a SUNAFIL por mi empleador? Muy buena pregunta. Me permite aclarar este tema. La obligación de comunicar que se siguen investigaciones dentro de sus instituciones o dentro de las empresas donde laboran es de comunicarlo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. No es que se comunique a SUNAFIL. SUNAFIL lo que realiza son investigaciones para ver si la empresa realmente ha investigado,
ha puesto en marcha los procedimientos contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Por ejemplo, si uno es víctima de este tipo de tratos hostiles en el ámbito sexual y ha denunciado, no necesita, por ejemplo, tiene miedo de recurrir a su empresa o a su institución y es 728, válidamente puede venir a hacer de frente su denuncia a SUNAFIL. Ahí ya no, quizás su empresa no ha tomado conocimiento en ese momento y por eso no le ha comunicado al Ministerio de Trabajo, pero la víctima puede accionar si es 728 mediante SUNAFIL. Buenas tardes. Una consulta. En el régimen privado, ¿cómo se puede tomar que a algunos trabajadores solo se les controla la hora de entrada y no se controla la hora de refrigerio? Y siempre a los mismos trabajadores se puede tomar como hostilidad. Buena pregunta. Si bien no gira en torno a lo que es el hostigamiento sexual, ya que vamos a aclarar algunos puntos como estos de hostilidad, los actos de hostilidad reiterada incluso pueden equivaler a una forma de despido. Una forma de despido en la cual yo le hago conocer a mi empleador que se debe cesar estos actos de hostilidad y si no lo hace me doy por despedida, pudiendo recurrir a la instancia del Poder Judicial para pedir una indemnización, ¿sí? Ahora, tendría que verse el caso en específico. Si a grandes rasgos, como me lo menciona, ¿qué sucede si marco entrada y salida, pero nunca controlan el refrigerio? Y supongamos que mi empresa o mi institución da 2 horas de refrigerio. La carga laboral es tan alta que esas 2 horas de refrigerio yo tomo 15 minutos para almorzar y el resto estoy trabajando. Mi jefe, mis colegas me siguen pidiendo que haga información. Sabemos que la jornada laboral en el Perú es no mayor a 8 horas diarias, exceptuando estos temas especiales que igual no superan las 48 semanales mediante un conteo que se hace, por ejemplo, cuando se da trabajo en campamentos como en minas, etcétera. Ahora, ¿sobre quién recae la carga probatoria de que efectivamente en su hora de refrigerio el trabajador sí ha estado tomando su refrigerio, ha estado haciendo otras cosas y no ha estado trabajando? ¿En el trabajador o en el empleado? En el empleador, amigo. Por lo tanto, si tu pregunta va, yo me siento hostilizado porque no me están encubriendo horas extra como si fueran en realidad un horario de refrigerio. ¿Puedo denunciarlo? Sí, puedes denunciarlo. Y si eres 728, puedes denunciarlo ante SUNAFIL. Los invitamos también a que puedan hacer sus consultas de manera presencial. Atendemos en Girón Montalvo 855, entre Girón Montalvo y Arenales. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Es un horario de corrido. Incluso pueden venir en el horario de almuerzo y nuestros especialistas en el primer piso, si bien no tenemos un área de consulta propiamente dicho, tenemos un área de atención que quizás les puede facilitar algunos temas como cómo realizar sus denuncias, las mismas que se pueden hacer incluso desde un aplicativo en su celular. Ok. Eh, Acá hay otra consulta. Tengo una discapacidad y si sufro acoso, ¿tengo prioridad a la hora de hacer la denuncia? En el caso de personas con discapacidad, ¿cómo sería el tratamiento? Claro, muchas gracias por esa pregunta. Y bueno, a toda la población que es parte de estas capacidades diversas, que lamentablemente en nuestra legislación todavía tiene el término acuñado de discapacidad. Eh, ¿Qué sucede? Son un grupo que tiene una prioridad de atención en todos los rubros, incluso cuando uno hace trámites ante las instituciones públicas o privadas, existe una ley para que se le dé un trato preferencial, para que entren antes en la cola, etcétera. Tengan eso muy en serio, muy en cuenta. El hecho de que, aparte de sufrir de una capacidad diferente o como se llama todavía legalmente, de una discapacidad, encima ser víctima de un trato hostil, un trato de hostigamiento sexual en su centro de trabajo, lo reviste de mayor vulnerabilidad, efectivamente, lo reviste de mayor vulnerabilidad. Así es que sepan que ese tema también va a ser valorado por el inspector de trabajo.
Ok, muchas gracias. Eh, Acá hay otra pregunta, dice, si no recibo respuesta de mi empleador a mi denuncia de hostigamiento sexual, ¿cómo procedo? ¿Cuál es el plazo para la respuesta por ley? Así también deseo saber si pese a las pruebas presentadas mi empleador archiva el caso, ¿cómo puedo hacer como víctima si mi acosador continúa en mi empresa y puede tomar represalias en mi contra por haber denunciado? Primero, mostrar mi sororidad ante estos comentarios. Creo que muchos de los presentes hemos experimentado en carne propia los temas de hostilidad y hostigamiento sexual y se vienen muchas dudas en nuestra cabeza. Por ejemplo, ya denuncié y ahora ¿qué hago? ¿Significa que sí o sí van a sancionar a la persona que ha denunciado? Y pese a que nuestra normativa estipula un procedimiento, plazos, cada caso se ve en particular, compañero, compañera. Por ejemplo, tienen que tomar en consideración, una vez que uno realiza su denuncia, recién comienza a investigar por parte, si lo ha hecho en la empresa, en su institución, empieza la investigación por parte de ellos. Los plazos, por ejemplo, que hemos mencionado acá de carácter general, es que en un día se pongan a tu servicio los canales de atención médica, ya sea por parte del empleador o de los servicios públicos, ¿no? La posta, el sistema de salud más cercano, etcétera. Pero un plazo de investigación incluso podría prorrogarse. No es que haya algo establecido y necesitaría, por ejemplo, leer documentación, leer la documentación, el tipo de contrato, si es que se ha desnaturalizado, quizás pueden haberse aportado pruebas que evidencien este tipo de acoso y en una resolución por parte de la entidad instructora, por ejemplo, en primera instancia, segunda instancia, pueden haber encontrado otros medios probatorios y por eso no lo han valorado. Ese caso debe ser analizado de manera personal, también por la delicadeza que reviste los temas de hostigamiento sexual. No obstante, compartir que no solo tienes el derecho de quejarte ante tu institución, la institución en la que laboras o la empresa en la que laboras. También puedes, si eres 728 o de un régimen especial, puedes venir ante SUNAFIL. Ahora, quizás eres un CAS, puedes tener abierta el tema de servir, también el tema del Poder Judicial. Sepamos que existen fiscalías especializadas en violencia contra la mujer. También existe aquí el CEM, el Centro de Emergencia Mujer. Les reitero que existe una ley general, más allá del ámbito administrativo que estamos tratando de abordar en esta ocasión. Esta ley es la 30364. En esta ley que previene, erradica, sanciona la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, cuando hablamos de la violencia por motivos de género, no solo se ve que hay una relación sentimental para que se tome en torno a esta ley, puede darse incluso en acoso sexual callejero, en, obviamente en relaciones educativas, dentro de centros de educación superior, en universidades, incluso dentro de trabajos. Pueden acreditar que han sido víctimas y pedir pasar por un examen médico y psicológico, eh, quizás acercarse a un SEM, ¿no? Eso excede las competencias de SUNAFIL, pero ya que conmemoramos este día el luchar como sociedad contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, también les pongo en conocimiento que existen estos otros canales para poder salvaguardar sus derechos. Y no olvidemos, también se pueden pedir garantías. Se pueden pedir garantías personales si uno siente que está proclive a seguir viendo a este presunto agresor. Sepan que lo más importante aquí es no quedarnos callados, porque muchas veces las víctimas también conllevan la vergüenza y el miedo una vez que han pasado estos hechos. Pero cuando uno acude a los canales, sean administrativos, penales, fiscales, para evidenciar estos actos, estamos más cerca de una solución, a diferencia si nos quedamos callados y seguimos perpetuando esta cultura de violencia que lamentablemente es una epidemia en el país.
Ok, también dice acá, envíen el correo a los que estamos en otras provincias. Entiendo que el QR que ha pasado es para atención a nivel nacional, ¿es correcto? Es correcto, ese QR es simplemente un aplicativo, ¿sí? Es un aplicativo, los va a direccionar hacia una página donde pueden hacer breves consultas laborales. No las atendemos en provincias, las atienden desde Lima, pero Sunafil ya cuenta con sedes a lo largo y ancho de todo el Perú. Así es que también pueden acercarse a las oficinas de Sunafil. Ojo, también existen, ya sean sus gerencias de trabajo, las gerencias regionales de trabajo en Arequipa se tiene una gerencia de trabajo, aquí en Ucayali tenemos una Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, y suelen contar, ellos sí cuentan con un equipo de abogados para prestar asesoría en materia sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. También pueden mediar en temas de conciliación, que son temas que no ves una FIL. También pueden acudir a estos centros. Sí. Otra pregunta, ¿en una empresa familiar es necesario este proceso? Somos hermanos, dice. Ay, muchas gracias por su consulta. Si recordamos, una de las diapositivas mencionaba de que hay, por ejemplo, hay ciertas tolerancias con las microempresas. Entendemos que esta EIRL probablemente también viene a ser parte de la microempresa, ¿no? No recaería sobre ellos esta obligación de tener un comité. No obstante, los invitamos a que se vienen próximas capacitaciones, por ejemplo, en las ventajas de la formalización. En estas ventajas de la formalización, quizás pueden hacer consultas a nuestros especialistas cuando se toque el tema de, ok, soy una IRL, ya soy de por sí considerada como MIPE, como REMIPE, todavía no, ¿qué debo hacer? Y los podemos derivar, ¿no? Porque eso lo ve SUNAT, lo ve la dirección, aquí en Ucayali, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. No lo ve SUNAFIL, pero nosotros estamos prestos a poner a disposición de ustedes los conocimientos que tengamos respecto a la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Acabo de leer algo en el chat respecto a certificados. Les comento que por parte de SUNAFIL los certificados solamente vienen de los cursos que se llevan con la DPPR, es decir, la Dirección Regional, la Dirección de Prevención y Promoción de la Normativa Sociolaboral de SUNAFIL, que está en Lima. Las intendencias regionales estamos en una tramitación para realizar constancias completamente gratuitas, pero todavía no se ha activado el aplicativo. De hecho, en el mes de marzo esperamos tener una reunión presencial con la coordinadora de la Sociedad Nacional de Industrias en Ucayali para que podamos ver la posibilidad de una alianza estratégica para que en este año realicemos una serie de capacitaciones y algunas de ellas puedan contar con alguna constancia gratuita por parte de SUNAFIL. Pero en este momento nosotros no estamos dando constancias. Sí. Sobre eso último, les hemos pasado este link nuevamente, que es para el tema de la asistencia, y nosotros, como Sociedad Nacional de Industrias, sí vamos a certificar el presente webinar. Por ese lado no hay inconveniente. No, Eh, disculpa. He coordinado ya ese tema con Fernanda porque en las participaciones de Sunafil hay un tema diferente. De repente lo pueden coordinar por interno, por favor. ok, pero igual es importante que Sí, puedan entrar, ya. si llenen la información. Ok. Lo que sí podemos hacer es a los que ustedes nos remitan como participantes, ya que estamos dándolo en coordinación con ustedes, les voy a facilitar las diapositivas para que por parte de la cámara puedan compartir el material a quienes se hayan unido. Claro que sí. Muchas gracias. Dice otra pregunta. Si soy practicante dentro de una empresa, ¿qué tratamiento se efectúa o qué proceso ante el acoso? ¿Es el mismo que de un trabajador o hay alguna diferencia? Bueno, comentarte que cada caso se ve en específico. Ya hice un hincapié. No sé si cuentas con un convenio de prácticas. ¿Qué institución es la que te ha contratado? ¿Pública, privada? Todo eso es un tema que se ve de manera personal. No obstante, comentarles que el tema de la prevención contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral, si uno es incluso trabajador de apoyo, es decir, presta servicios de limpieza o de vigilancia, también está en la facultad de denunciar.
estos actos y el procedimiento va a tener que regirse a la norma general. A ver, voy a volver a ponerla para que puedan informarse. He leído ahí de una empresa privada. No sé si tienes contrato, no sé si tienes convenio. Muchas veces se hace contrato y en realidad para los practicantes lo que se realiza es un convenio de prácticas porque es una modalidad diferente. ¿Qué modalidad es? Es una modalidad formativa. Tal vez gracias a esta intervención vamos a dialogar con la Sociedad Nacional de Industrias para ver la posibilidad de llevarles una charla sobre lo que son modalidades formativas. Aprovecho en decirles, inscríbanse a la lista de asistentes para que tengan estas diapositivas y también le puedan pedir a la Sociedad Nacional de Industrias, que está muy interesada en que podamos promover estos temas, difundir la normativa sociolaboral y podríamos tocar exclusivamente qué es la modalidad formativa y qué derechos y deberes les corresponden. No obstante, les pido, por favor, espero que se pueda ver en pantalla, tomen nota. Acá pueden ver la normativa para que sepan de manera más detallada plazos, procedimientos, etcétera. Ok, muy bien. Si no hubiera alguna otra consulta, por favor, me gustaría saber de qué ciudades se han conectado, por favor. Sería importante también tenerlo en cuenta. Pucallpa, Piura, Lambayeque, Puno, Trujillo, Cajamarca, Sullana, Piura, muy bien. Cusco, San Ignacio, Cajamarca, excelente. Pechura, Piura, muy bien. Bueno, esta actividad la hemos realizado justo en el marco que ha mencionado la magíster, y esperemos pues que hayamos podido captar la mayor de los contenidos que se ha impartido. Nosotros como Sociedad Nacional de Industrias estamos comprometidos en poder hacer un ejercicio empresarial lo más adecuado y respetuoso con las leyes laborales, ¿no? Y de esa manera poder generar un desarrollo local, nacional, que nos aporte a todo el país, ¿no? Entonces, no sé, sus últimas palabras, licenciada, por favor, para que podamos cerrar. Sí, agradecerle a la Sociedad Nacional de Industria. Sabemos que ustedes como un gremio empresarial buscan facilitarle a sus empresarios, microempresarios, eh, esta normativa, que se les haga más digerible el tema de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Parte de los ejes que tiene SUNAFIL está, por ejemplo, el tema de la prevención, de la difusión, así es que vamos a quedar en una coordinación el próximo mes. Quizás podemos desarrollar algún tipo de campaña para que uniendo esfuerzos se conozca y se difunda más esta normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Agradecerles nuevamente a la Sociedad Nacional de Industrias, a la sede de Ucayali, con quien hemos realizado la coordinación, a la sede de Piura, que gracias a él tenemos a nuestro moderador, y a los participantes. Los invito a sumarse a este eje de la prevención. Conmigo será hasta en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Y quiero cerrar, no sin antes invitarlos a un evento que está haciendo la sede de Ucayali con Carlos Añaños, el director ejecutivo de AGE, el fundador de AGE, Colarreal, etcétera. Será presencial en la ciudad de Pucallpa, pero vía streaming, el día 6 de marzo a las 6:30 p.m. Los que estén interesados se pueden contactar con nuestra representante de Ucayali, que va a poder darles información. eh, y les voy a compartir acá el número de la señorita por si el caso están interesados en poder tener más información, el número de contacto de ella para que puedan tenerlo. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos.